a mi modo de ver, es una forma contractual por la cual es importantísimo que sepa la persona y sobre todo el candidato antes de dar el paso a qué se va a obligar en esa forma de entrega religiosa de él a la institución y de la institución a él. Decir que no tiene tanta importancia, que no es como la voz de Dios, es no decir lo que ellos han estado predicando todo el tiempo. Entonces hay muchos aspectos que se tienen que revisar y yo diría con algo de ironía que para tratar el asunto de los legionarios de Cristo, sobre todo cuando se comunican ellos, hay que tomar una especie de seminario propedéutico para entender su lenguaje, sobre todo las intenciones de su lenguaje. Un asunto de esa naturaleza. El lenguaje es todo un tema. Me detuve hace unos minutos en una de las partes donde se oye a Garza Medina hablar del asunto como un desliz. Claro, hay o una conducta. En otra grabación habla de Maciel y su comportamiento como una conducta desestructurada. La sexualidad desestructurada. Yo invitaría gran suavidad en el lenguaje, ¿no? Sí, que viera cómo fueron las auditorías de Watergate y cómo Ehrlichman y Haldeman desde los años 70 estuvieron deformando el lenguaje. Hay toda una ciencia de deformación del lenguaje para presentar las cosas aminoradas. Decir un desliz, por ejemplo, es aminorar al último grado un crimen, por ejemplo, ¿no? También en un momento de estas conversaciones, no las transmitías hoy, sino ayer, casi hace una comparación como si fuera la situación como el segundo frente, ¿no? Claro. Como si fuera un asunto de infidelidad, sí. Incluso creo que usa la expresión de segundo frente, una cosa así como reduciendo el caso y la situación a situaciones que se presentan efectivamente en la conducta humana frecuentemente, pero reduciendo el caso a situaciones de esa naturaleza. Claramente porque mucho del público que está escuchando y que ha sido durante mucho tiempo afecto a la Legión de Cristo tiene esos elementos de la sociedad cuya forma de vida ellos pueden haber incluso en algún momento dado condonado. Tenemos información de cómo actuaba Marcial Maciel. Entonces, el hacer pensar que en el fondo se trata de una debilidad humana, como también se ha dicho, y que es una forma de infidelidad, aquí la esposa mística es la Legión de Cristo, Marcial Maciel es el infiel, y entonces, ¿quién no ha sido infiel? A ver, que se tire la primera piedra. Todo el mundo va a decir, no puedo tirar la primera piedra porque yo también soy infiel o he sido infiel, etcétera. Entonces es un lenguaje que relativiza de mil maneras. Cuando hablo de lenguaje jabonoso, también puedo hablar de mentalidad jabonosa, porque saben deslizarse hasta llegar a la conciencia. El hablar de insinuar significa precisamente meterse dentro del seno, insinuo. Saben insinuarse, es una experiencia de toda la vida. Si nosotros analizamos su lenguaje, habla, por ejemplo, de un poco, quizá, tal vez, no tenemos una obligación legal, pero es una obligación hasta cierto punto moral. Debemos tratar de... Usted sabe, ¿qué sabe el otro que escucha lo que el otro sabe, por ejemplo? Una cierta línea. Entonces son unos expertos en manejo del lenguaje incomunicador. Hay una parte, José Barba, que es muy destacada en estas grabaciones que hemos presentado el día de hoy, que tiene que ver con los hijos de Marcial Maciel. Bueno, ya no hay la menor duda de que los hijos de Maciel son los hijos de Maciel, pero esta explicación que da o esta revisión que hace de lo que hizo Marcial Maciel con ellos para, pues, prácticamente tratar de justificar por qué no atienden, por qué no están respondiendo a las exigencias de los hijos de Cuernavaca, que están pidiendo una herencia, que están pidiendo dinero para efectos prácticos, y esta descripción que hace de lo que le dejó a la hija y mujer en España, del patrimonio que les dejó, que las colocaría en una situación suficientemente desahogada, que las ubicaría entre el 5 y el 10% de la población en España que estaría en esa situación, al igual que a los hijos en México. Esta explicación que dice de que les podría colocar su situación patrimonial pues en ese rango de población que no tiene problemas económicos porque les dejó la casa de Cuernavaca, otras propiedades y toda la explicación que da sobre cómo no hay necesidad de darles nada porque ya les dio, porque los dejó en una situación apropiada.
Y entonces está esta frase donde dice, te voy a dar si tienes necesidad, si no la tienes, pues no. Básicamente esa es la conclusión de lo que se oye en voz de Garza Medina. ¿Qué te dice todo esto? Carmen, mis pensamientos van por otro lado y yo quisiera que el público que escucha reflexionara sobre esto. Pero no por ir por otro lado dejo de atender lo que tú estás diciendo. Veo, por ejemplo, desde luego el lenguaje del manejo de competencia, de porcentajes, de conocimiento, de saber situar al prójimo en la línea de lo que llamaría Fulbright a la sociedad afluente, todas estas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es que no se vea esto tan grave, que mientras él enriqueció al margen de la ley religiosa, de sus votos de pobreza, de castidad, de obediencia a la Santa Sede, él enriqueció a unas mujeres poniéndolas en el 5%, 10%, lo que decía la revista Interview, habla bastante más que del 10%, pero yo lo que quiero que la gente sepa es que los religiosos que vivíamos con voto de pobreza, vivíamos verdaderamente el voto de pobreza, mientras él, basándose en el trabajo de pobreza auténtica, verdadera, sincera, cumplida, de tantos, él supo enriquecer a otras personas. Y hay muchos que hablan, entre ellos el profesor Vaca, por ejemplo, de depósitos en Nueva York, que nos ha mencionado en ocasiones a nombre de familiares suyos, desde aquellos años en que todavía estaba en la Legión, por ejemplo. Y ahora lo que se está publicando. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no piense en el mal uso de la pobreza dedicada de tantos jóvenes, para que él después, basándose en esa pobreza, hiciera con los medios ganados, por ejemplo, en colegios, con el trabajo gratuito de tantos religiosos, él dispusiera de esto para sus propios fines? De eso no lo ve Garza Medina. No ve Garza Medina mientras habla, en cambio, de que, bueno, desgraciadamente, dice desgraciadamente, hay competencia. Yo, desde el punto de vista económico, siempre supe que la competencia era buena. Entonces hay momentos en que hacen cortocircuito y se les olvida la teoría. Pero volvamos a ese fondo más grande, el de la pobreza voluntaria, practicada sinceramente por tantos, para que Marcial Maciel enriqueciera a personas fuera del contexto de la legalidad religiosa. José Barba, ¿qué estarán pensando los bienhechores de la Legión? ¿Qué estarán pensando los millonarios, los ricos, las personas en general que aportaron dinero a la Legión de Cristo cuando oyen estas cosas? Bueno, debe ser algo parecido a lo que este sacerdote con acento español dijo ayer, que él se sentía traicionado. Yo creo que ese sentimiento de traición viene experimentado por muchos hombres y mujeres, entre las consagradas, para decir antes de los que están fuera, que han llorado 3 días y 3 noches, casi de manera mítica y bíblica, por la traición del marido religioso, que es Marcial Maciel. Pero, ¿y qué sentirá la gente? Pregúntale a Flora Garza Barragán, ¿qué sintió? ¿Y qué sentirán tantas otras personas a las que no se les rinde cuenta de a dónde fue a parar aquello que con toda legalidad ellos tenían derecho a reservar para determinados fines? Y que luego no sabemos si se fue a determinados fines. Entonces, de esto debería hablar mucha gente. Pero ¿qué es lo que pasa, Carmen? Muchas personas que fueron engañadas tampoco quieren reconocer que fueron engañadas. Y por otra parte, el contexto... ¿Por qué, José? ¿Qué explicación puedes dar tú? ¿Qué reflexión puedes hacer sobre esta parte, que es una parte dramática, muy dura, humanamente muy dura? Uno tendría, pues, que tratar de ponerse en los zapatos de muchas personas que hoy están en una situación emocional, personal, vital, muy delicada, si creyeron, como muchos lo creyeron, en Marcial Maciel, en los Legionarios de Cristo, que dedicaron o han dedicado años de su existencia, o su existencia entera a ellos, y que hoy están frente a este cuadro. ¿Qué pasa con esas personas? Déjate tú los que dieron dinero, que también es una pregunta, pero hay muchas otras connotaciones gravísimas. De entrega emocional, religiosa, de fe auténtica. Claro. Yo lo que creo es que es ahí donde la gente siente su propia dignidad dañada.
Y hay personas que querrían hacer declaraciones y no las hacen. Pero aparte de eso, no se da en las familias la misma descontextualización de afecto con respecto a los legionarios, porque mientras que el marido puede ver en un momento dado con más claridad, en cambio los resortes de la persuasión para la mujer son completamente distintos. Yo conozco familias en las que la hija renuncia a esa forma de pertenencia, pero la madre todavía sigue afecta. Lo mismo en México que en Milán. Tengo un caso en Milán clarísimo. Entonces, y cuando digo tengo, en el sentido que tengo información acerca de eso, entonces yo creo que mucha gente no se ha